Vamos a continuar en esta mañana. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 14 al 16. Romanos 8, 14 al 16. Si alguien lo puede leer. Ok, hay ah, una, uno de los fuertes ataques que estamos viviendo en este tiempo tiene que ver con lo que es la duda. A pesar de que hay tanta información, de que hay tanto conocimiento, de que hay tanta acceso, cierto, a conocimiento y buen conocimiento, información y buena información, en el siglo donde tenemos tantos maestros, tantas enseñanzas, tantas predicaciones, tantos también defensores de la fe, ¿no? Uno ve, por ejemplo, no sé si ustedes lo han visto en las redes sociales, a lo que yo les llamaría los apologistas, ¿cierto?, de las redes sociales, los defensores de la fe. Están los perseguidores, ¿cierto?, de los herejes, ¿ya? Es impresionante en este tiempo cómo ha salido a la luz la persecución hacia lo que supuestamente son los herejes evangélicos, o sea, personas que para nosotros antiguamente, bueno, no sé para ustedes, pero eran nuestros héroes, eran personas que nos gustaba cómo predicaban o cómo cantaban, cómo dirigían. Hoy por hoy hay un grupo selecto de personas que tiene la habilidad de estar buscando el pecado en esas personas, ¿no? Sin el ánimo de juzgarle en ninguna manera, quizás Dios lo está usando para denunciar el pecado. O sea, no estoy diciendo que esté malo, tampoco estoy diciendo que sea bueno, ¿ya? Pero sí genera mucha incertidumbre con respecto a, ok, yo estoy realmente en lo correcto. ¿Será que mi, mi visión acerca, por ejemplo, mi visión pentecostal, mi visión acerca del Espíritu Santo, mi visión acerca de lo sobrenatural es correcto o no es correcto? O sea, en base a tantas enseñanzas se pueden generar muchas dudas e incertidumbre con respecto a nuestra vida cristiana. Y de hecho creo que hay una gran inestabilidad producto de eso, ya una inestabilidad en algunos sectores de saber si realmente es correcto o no es correcto la vida que yo llevo. Muchas personas toman la decisión de quedarse en casa y seguir algunas enseñanzas o predicaciones en las redes sociales. Otros escogen grandes iglesias para no ser como confrontados con algunas cosas y tomar lo que ellos piensan que es bueno y desechar lo que es malo. Pero al mirar, ¿cierto? El mover, la obra, las formas en las cuales, ¿cierto?, opera lo que hemos llamado durante estos días la ley del Espíritu. O sea, una de las fundamentos o una, ¿cierto?, de las formas que nos entrega esta ley del Espíritu para que nosotros podamos caminar en Dios es seguridad. Cada vez que las escrituras quieren hablarnos o quieren enseñarnos doctrina o quieren enseñarnos experiencias, lo que quieren transmitir sobre nuestra vida es seguridad. Es seguridad. Aquí por lo menos hay unas tres cosas, ya, que yo quiero destacar. La primera cosa que quiero destacar tiene que ver con la evidencia de que somos hijos. Evidencia de que somos hijos.
Hay personas que no saben si realmente son aceptados por Dios. Hay personas que tienen tanto temor por sus pecados, tanto temor por su, yo qué sé, su vida, tanta inseguridad, ¿ya? Con respecto a si son aceptados por Dios o no son aceptados por Dios. Bueno, las escrituras aquí nos muestran un camino de seguridad. ¿Y cuál es ese camino de seguridad? Es la guía del Espíritu de Dios. Esto dice la Biblia. Esto enseña el apóstol Pablo. ¿Ya? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta dirección es sobrenatural, no es natural. Esta dirección tiene que ver ya con fe, con relación, como decíamos ayer, y no con razonamiento. ¿Ya? La fe es la que da el paso, la que abre el camino a tener una vida con Dios. Nadie te puede decir a ti si tienes o no tienes una relación con Dios. La seguridad más grande que tú tienes es tu relación personal con Él, es tu guía. La clave en la vida cristiana es aprender a tener una vida íntima con su espíritu. Tú puedes estar tratando de entender a Dios a través de predicadores, a través de maestros, a través de líderes, pero la evidencia más grande no te la va a dar ninguna enseñanza. La evidencia más grande te la va a dar el fruto de lo que decíamos ayer. Que la vida cristiana no tiene que ver con portarse bien, tiene que ver con una evidencia espiritual. Claro, la evidencia espiritual obviamente es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Esas cosas te las da el Espíritu de Dios, es tu vida, es tu obediencia al Señor. Pero tu obediencia no está marcada porque yo tengo que obedecerle, sino porque tengo una relación personal con Él. ¿Me entiendes? O sea, esa experiencia con Dios es la que me lleva a mí a amar, a perdonar, a aceptar y a vivir la vida. Esta es la plataforma que nos va a dar dirección. Como hablábamos la semana pasada, es la que nos muestra, cierto, el plan de Dios. Si ustedes revisan lo que hablamos la semana pasada, cierto, cuando todos nosotros somos guiados por Dios, no estamos preocupados si estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto, porque queremos hacer la obra del Señor. Queremos seguir sus planes, queremos seguir sus sueños. ¿Tá? Yo pensaba hoy, esta mañana, en mi caso personal, ¿qué es lo que me puede mover a mí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Es el ministerio? ¿Son las personas? ¿Qué es? ¿Es la familia? ¿Qué me mueve a mí a por qué yo hago lo que hago? Y es una buena pregunta. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Lo haces por ti? ¿Lo haces por tu familia? ¿Lo haces por el ministerio? ¿Lo haces por Dios? ¿Por qué lo haces? Y yo me estaba haciendo esta pregunta, ¿no? De por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Siempre me pregunto, o sea, eh, porque no quiero que el orgullo o el ego me lleve a mí a querer hacer cosas por mí mismo. Ya he sido bastante reprendido por eso. Y la verdad es que lo que me mueve a mí, lo que realmente me mueve es que algún día, un día en mi vida, yo estaba súper perdido, totalmente perdido. Estaba al borde de la desesperanza, estaba pero ya al borde del suicidio, estaba consumido en la soledad, en el abandono, estaba totalmente mal, 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 y Cristo apareció en mi vida. Y esa aparición
de Cristo en mi vida trajo una convicción. ¿Y cuál es la convicción? La convicción es que mi vida ahora cambió. Y cambió porque Él apareció en mi vida. Porque tengo una relación con Dios. Entiendo, ¿no? Que tengo una relación. Todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que me mueve en la vida es sencillamente eso. Lo que entiendo que es mi relación con Dios. Tengo la tendencia de juntarme a personas que creo que tienen una relación con Dios. Trato de discernir esas personas. Trato de discernir personas que me pueden enseñar, que me pueden guiar. ¿Pero por qué? ¿Por qué entiendo que me pueden guiar? Porque creo que tienen el Espíritu de Dios. Y si tienen el Espíritu de Dios, es porque me pueden guiar. Porque ¿quién me va a guiar a mí? Es el Espíritu de Dios, como dice este pasaje. No son las personas, no es la gente, es el Espíritu de Dios. En los últimos 30 años, 32, 33 años, yo animo a la gente. Y esa es mi predicación. Quizás mi predicación es muy repetitiva, pero yo animo a la gente a que se dejen guiar por el Señor. Porque el que se deja guiar por el Señor va a amar, va a perdonar, va a ser paciente. El que se deja guiar por el Señor va a buscar la vida, ¿no? Va a evangelizar porque quiere que otros sean ganados para Jesús. Y no porque hay que evangelizar. ¿Me explico? Va, cierto, a predicar porque quiere que otros sean llenos del Espíritu. Cada persona tiene su dirección. No todos tenemos la misma dirección. No todos tenemos la misma guía. ¿Ya? Cada uno es guiado de acuerdo a la gracia que Dios le ha dado, de acuerdo a los dones que Dios le ha dado. Y en base a esa guía, en base a esos dones, nosotros trabajamos. Hay gente que tiene un fuerte don de misericordia y quiere ayudar a medio mundo. Hay personas que tienen un fuerte don en la enseñanza y quieren enseñar a todo el mundo. Hay gente que tiene un llamado apostólico y quiere ir por las naciones, ¿cierto? Predicando, yo que sé, plantando iglesia, plantando bases. Cada uno, de acuerdo al llamado que Dios le dio, es lo que uno hace. Y uno disfruta. Si algún día tú estás en este lugar y no estás disfrutando, siempre lo he dicho desde el primer día, ¿no? No estás disfrutando de Jesús, arma tu maleta, regresa a tu casa o ve en la dirección, en la guía que el Espíritu Santo te está dando. Siempre lo digo. Esto yo lo aprendí en una conferencia hace muchos años atrás, estaba en Buenos Aires, y no me acuerdo si fue Braida, o no sé, pero era un predicador, dijo, todo pastor es llamado a edificar y a ser de bendición y ser guiado por el Espíritu. El día que tu pastorado no es una bendición, el día que la iglesia deja de ser una bendición, cierra las puertas de la iglesia. Y él habló de varios factores. Uno de esos factores podía ser la persona, la iglesia, porque a veces las iglesias son atravesadas. No es el pastor, a veces son la iglesia. Otras veces es el pastor. ¿Me explico? Pero si realmente no sientes que no estás dando frutos, sientes que tu vida, ¿cierto?, no está guiada por el Espíritu de Dios, hace algo que realmente sea de bendición. Y vamos a glorificar al Señor en eso. ¿Tá? Pero la evidencia aquí de que somos hijos de Dios, dice el apóstol Pablo, es la guía del Espíritu Santo. Fue Juan quien le diría también a la gente ahí en Primera de Juan de que realmente ustedes ya tienen que estar tranquilos. Tienen que estar tranquilos porque es el Espíritu de Dios el que los guía. Es el Espíritu de Dios el que los lleva. En el reino servimos a Jesús,
Amamos a Jesús. Cristo quiere usar nuestras vidas. Cristo quiere bendecir tu vida. Quiere usarte. Quiere que sea de bendición. Sea de bendición en el lugar donde estás. ¿Para qué estás? ¿Quién está guiando tu vida? ¿Quién está dando dirección a tu vida? En segundo lugar, ¿no? Dice el texto bíblico que hay un espíritu de adopción y libertad. Hay un espíritu de adopción y de libertad. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para que otra vez, ya, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Es curioso, ¿no? Porque tiene mucho que ver con paternidad estos versículos. El primero pone como evidencia de que somos hijos. Y el segundo, ¿cierto? Pone como evidencia de que hay libertad a causa de esta adopción. Creo que el otro día hablé sobre esto de la adopción. Ya una persona adoptada no es una persona que originalmente nace en el vientre de la madre, ¿ya? No es originalmente de la familia, es hecho parte de la familia. Y dice que hay mayor amor en esto, porque cuando alguien viene del vientre, obviamente tú tienes que amarle, porque es tu hijo, ¿cierto? Pero cuando tú escoges amar a alguien, cuando tú escoges, ¿cierto?, traerlo a la familia, ya hay como mayor amor, en el sentido de, aunque no eran míos, yo te hago parte de mí. Y eso genera libertad, debería generar libertad. Ahora, la diferencia entre la guía del espíritu, ¿cierto?, y la no guía del espíritu tiene que ver con el temor, tiene que ver con el miedo. ¿Lo observaste? Temor y miedo. Cuando hay temor, cuando hay miedo, hay falta de dirección, hay inseguridad, hay inestabilidad. Yo no sé por qué hago lo que hago. Me da miedo equivocarme, me da miedo a tomar una mala decisión. ¿Sabes cuál es la única manera de saber que tomaste una mala decisión? Cuando la tomaste. La única manera de saber que tomaste una mala decisión es cuando tomaste la mala decisión. Cuando uno no toma una mala decisión, ¿ya? Cuando uno no toma decisiones, tú no tomas decisiones. Y tú no sabes si es una buena decisión o es una mala decisión. Creo que toda persona en el mundo necesita tomar decisiones. El no tomar una decisión es una decisión. Cuando yo decido no decidir, ya decidiste no decidir. ¿Me explico? Entonces, creo que en la vida, nosotros cuando no tenemos temor, tomamos decisiones. ¿Podemos equivocarnos? Podemos equivocarnos. ¿Podemos meter la pata? Podemos meter la pata. Pero la idea es que tienes que tomar una decisión. Y esa decisión, cuando tú eres guiado por el Espíritu, ¿me entiendes? La haces en amor. Y los chicos a veces me dicen, ¿y si me equivoco? Pero Dios conoce tu corazón. Dios te conoce, ¿ya? Cuando uno se equivoca, ¿ya? Y ama a Jesús y mete la pata, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Mm? Arrepentirse, humillarse, sencillamente humillarse y decir, pucha, me equivoqué. Pero ¿y si te fue bien? ¿Y si realmente era lo que Dios quería?
Vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la presencia de Dios. Ahora, esta adopción de hijo es vital para la confianza. Esta adopción de hijos es vital para la confianza. Una persona que empieza a tomar decisiones en Cristo, ¿cierto? No está pensando en la plataforma de la rebelión. No está pensando, ¿cierto?, en crear una división. Está pensando en querer agradar al Señor. Está pensando, ¿cierto?, en querer ver Dios, la gloria del Señor y obedecer al Señor. ¿Ya? Después del primer gran, no el primer gran avivamiento, pero uno de los grandes avivamientos que yo hablé la semana pasada, los que estaban en 1909, ¿se acuerdan? En la calle Azusa, que lo hablamos la semana pasada. Este movimiento espiritual viene de una búsqueda incansable de experimentar, de buscar cierto lo sobrenatural de Dios. A causa de una enseñanza wesleyana que enseñaba, cierto, de una segunda experiencia con el Espíritu Santo, una experiencia de santidad o de plenitud, como lo llamaba Wesley, la gente empezó a buscar una experiencia más allá de su nuevo nacimiento. Lo buscaron y tuvieron una experiencia, pero súper, hiper rimbombante, ahí en la calle Azusa, que fue antes en otra calle, que es una de las más recordadas en el movimiento pentecostal del siglo XX, y la gente empezó a hablar en lengua, empezó a haber escándalo, e incluso yo les dije el otro día que a ellos le llamaban, cierto, los que rodaban en el suelo, ¿ya? Porque había tanto escándalo que los miraban y se tiraban y gritaban y hablaban en lenguas y era un escándalo. Ya dentro de todo el escándalo que había, ya muchas personas vieron que era real lo que estaba sucediendo, que la experiencia que estaba aconteciendo era una experiencia real, pero no bien dirigida. ¿Me explico? O sea, era evidencia del espíritu, algo sobrenatural. Ellos sabían que estaba sucediendo algo de Dios, pero no estaba bien direccionada, no estaba bien guiada. ¿Y qué hace? Entonces, a un grupo de personas se reúnen y forman un nuevo movimiento. ¿Ya? Algunos de algunas iglesias de la santidad, otros de las iglesias Alianza Cristiana y Misionera, otros de otros movimientos formarían una nueva comunidad conocida como las Asambleas de Dios. Y la Asamblea de Dios se transformaría en los siguientes 90 años en una de las iglesias más grandes en el mundo. Más grande. No estaban ocasionando división, pero ellos veían que se necesitaba una nueva dirección. ¿Cacharon? En el año 1960, Loren Cunningham ya empieza a tener visiones del Señor, de la Asamblea de Dios. Ahora es la Asamblea, ¿no? Y la visión es que él decía que no se necesitaba grandes aparatajes para hacer misiones. ¿Qué es lo que él enseñaba? Que cualquier persona podía hacer misiones a corto plazo. ¿Tá? Sin embargo, la Asamblea de Dios consideraba en aquella época que no, que había que tener una preparación, que había que tener una formación, que había que tener, cierto, toda esa estructura que ellos conocían como una estructura legítima para hacer misiones. Dios le habla, aparentemente, a Loren, creo que sí le habló, ¿no? De olas y cosas por el estilo, y en un ambiente un poco revolucionario, nueva ola, se establecería uno de los movimientos misioneros más grandes que hay en el mundo, que se llama Juventud con una misión, y que usted está parado sobre ese movimiento. ¿Ya? Nace en rebelión, no nació en rebelión, nació en dirección.
Y de hecho, hasta el día de hoy, la asamblea y Juventud con una Misión trabajan juntos. ¿Sí me explico? O sea, hay un mover de dirección. ¿Por qué? Porque el espíritu de adopción echa fuera el temor, echa fuera el miedo, echa fuera la inseguridad. Entonces aquí tenemos dos cosas que nos libran de la duda. En primer lugar, cierto, la guía del espíritu, llevándonos la seguridad de que somos hijos. Y nos libra de la duda, cierto, cuando el amor de Cristo que nos envuelve nos libra de los miedos. Ahora, ¿dónde uno es libre del temor? En la relación con Dios. Nadie te puede enseñar. Nadie te puede decir esto. Es Cristo. Es el Señor. El Señor. Un día remetí la pata, pero la metí hasta así, hasta el fondo. Me equivoqué, herí a una persona, la persona se fue a re mal, ya, y yo me quedé mal. Me quedé mal porque me di cuenta que había metido la pata a fondo, pero muy mal. Yo me voy a ir a orar y de pronto me ve un amigo y me dice, no sé cómo decirlo, bueno, yo voy a decir como me decía, amigo, negro, me decía el negro, ¿no? No es racista, pero me decía el negro, negro, me dice, parece que metiste la pata, ¿no? Y yo le digo, sí, y me dice, yo que tú, en vez de orar, iría a arreglar la situación, ya, ahora, que está calientito. Estaba re mal y tenía miedo, miedo del rechazo, miedo de que me mandaran, me cortaran, estaba re complicado, pero en obediencia fui. Y lo primero que hice fue pedir perdón, porque me había equivocado, ¿no? Olvídate, ese día, ¿no? Me insultaron también por arriba y por abajo por lo que había hecho, hasta más no poder. Pero la relación fue restaurada, porque yo había metido la pata. Entonces, yo me di cuenta que el principio está por sobre el miedo. El principio de amor, de aceptación, el principio de dar oportunidades. Esto nos da dirección, esto nos libra de la duda, esto nos libra del miedo, esto nos libra de los temores. Y en tercer lugar, y con esto termino, el testimonio del Espíritu. El testimonio del Espíritu. Esto es lo que dice el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En la versión Reina Valera, este pasaje menciona dos espíritus. Uno que está en mayúscula y uno que está en minúscula. El que está en minúscula hace relación a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nosotros. Y el que está en mayúscula tiene que ver con lo sobrenatural de Dios y la ley del Espíritu que hemos venido hablando toda la semana pasada. Hablamos de que la ley tiene que ver, cierto, con principios y reglas que Dios ha escogido, que nosotros no las escogemos, sino que Dios las escogió para que nosotros podamos ser edificados. Hay tres tipos de leyes, o quizá hay más, pero hay tres que yo recuerdo en este momento. Hay una ley natural, por la cual, cierto, se rige el universo entero, ya la Tierra está en su justa medida, ya a distancia necesaria del Sol,
La ley de gravedad, ¿tá? Son leyes naturales. Está la ley moral, la que te dice no robes, no mates, no cometas adulterio, perdona, ama, sométete. ¿Ya? Son leyes morales. Y está la ley espiritual, la ley del espíritu. Y esta ley del espíritu es lo que nosotros hemos venido hablando durante todos estos días. Esta ley es la que nos libra de la condenación. Esta ley, cierto, es la que nos hace herederos, la que nos convierte en hijos. Pero para que esta ley cobre fuerza en nosotros, necesitamos una evidencia. Y esa evidencia se llama testimonio. Testimonio. Para que haya testimonio, ya tiene que haber una evidencia, tiene que haber un relato, tiene que haber una experiencia. No puede haber testimonio sin evidencia. Tú no puedes testificar lo que no vistes, lo que no sabes. Por tanto, el apóstol Pablo dice, hay un testimonio en nosotros que es el Espíritu Santo. Y de aquí se desprenden dos cosas. Ya, una, cierto, nuestra equivocación con respecto a un entendimiento de lo que es el Espíritu Santo o de lo que es la evidencia del Espíritu Santo, porque los demonios también tienen la tendencia de hacernos creer que son Dios. Porque se me viene mucho a la cabeza el caso de Micaía con los falsos profetas delante de Acab en la historia del libro de los reyes. Cuando dice Micaías, ¿cierto?, al rey Acab y les dice, yo veía, ¿cierto?, a los pueblos esparcidos como ovejas que no tienen pastor, dando a entender que Acab ese día iba a morir en la guerra. Y uno de los falsos profetas, llamado Sedequías, llega y golpea al profeta, a Micaías lo golpea en la cara. Si ustedes no conocen la historia, pues búsquenla. Lo golpea y le dice, ¿de dónde se me salió a mí el Espíritu de Dios para que se te pasara a ti? Fuerte, ¿no? Aquí tenemos dos personas que creen que tienen el Espíritu de Dios. Uno es falso y otro es verdadero. ¿Ya? ¿Y cuál es la evidencia del que tenía el Espíritu verdadero? ¿Cuál fue la evidencia? Que se cumplió la palabra. Que el profeta Micaías estaba diciendo la verdad, ¿no? O sea, eso fue un testimonio de que realmente Micaías estaba hablando a través del Espíritu de Dios. Hace unos días atrás me encontré con una mujer allá en México, bueno, hace un tiempo atrás, y vez tras vez me dice, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, o sea, pero por años diciéndome, Dios me habla, Dios me dijo, y yo veo evidencia, y yo se lo digo con respeto y se enojó, se reenojó conmigo, ¿ya? Porque yo le decía, pero mira, mira, mira la evidencia. Tú me dijiste que Dios te había hablado con respecto a esto, pero no pasó nada. Después tú me hablaste de que Dios te dijo, que te habló con respecto a esto, pero no pasó nada. O sea, aquí hay una evidencia de que realmente parece, quizás, tú crees que Dios te está hablando, pero no, no te está hablando. Y quizá uno puede equivocarse. Cuando es hijo, uno se puede equivocar y puede pedir perdón, puede meter la pata, puede arrepentirse, porque es hijo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero hay una evidencia que es real y que todos nosotros debemos buscar. Y quiero que veamos, y con esto termino, Joel, perdón que se me le pasó la hora. Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29.
Léalo. Entonces estamos hablando de evidencia. Y aquí está la evidencia. La evidencia, cierto, que profetizaba Joel, es que este espíritu sería derramado sobre toda carne. ¿Ya? Y cuando hace mención Joel de esto, pone de relieve la familia. Si ustedes se dan cuenta, hay diferentes condiciones. Si hay hijos, es porque hay padre. Esta palabra le está dando a los padres, pues le dice sobre vuestros hijos. Eso quiere decir que le está hablando a quiénes, a los padres. Pero también no solamente habla de los hijos, mencionándole a los padres, sino que también habla de los ancianos. Estos ancianos pueden ser los ancianos del pueblo, pero también pueden ser los ancianos de la familia. ¿Observaron? Jóvenes está hablando de un estado de vida. Un joven está lleno de fuerzas y de ganas. Y finalmente sobre los siervos. En aquella época, cuando uno piensa en siervo, piensa en familias que tenían sus siervos. Abraham tenía sus siervos. No estamos hablando de la siervita del Señor en la iglesia. Eso vendría en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cierto, la percepción, la visión de Dios es que, como le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y serían bendecidas a través del derramamiento de qué? Del Espíritu Santo. Y pone como evidencia no solo el hablar en lengua, ¿ya? El profetizar, el tener visiones, el tener sueños, el saber que hay algo sobrenatural en la vida del ser humano que es Dios, que es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Cuando nosotros esto lo llevamos en nuestras cruzadas, cuando nosotros llevamos esto al evangelismo, cuando llevamos nosotros esto a nuestras escuelas, nosotros vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Quiero que trabajen en esto, que pierdan el temor, que pierdan el miedo, que comuniquen, que sean llenos del Espíritu Santo. Y lo último que tengo para ustedes es, fíjate que cuando Jesucristo se manifiesta en la tierra, Él no iba en busca de la gente. Algo interesante, sí, Él iba, obviamente, entraba en algunas casas específicas, pero en sentido general, era la gente quien iba en busca de Él. Veían algo en Él, veían algo en su vida y la gente lo seguía. ¿Y sabe lo que veían? Es lo que Jesús mismo un día dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas de salvación. Cuando tú eres una persona ungida, cuando tú eres una persona llena del Espíritu Santo, créame, la gente te va a buscar, la gente va a querer estar contigo y va a querer, cierto, que tú seas parte de ese programa, de ese estilo de vida. Amén. Ya, paramos por acá. Le damos gracias al Señor. Cierra tus ojos y dale gracias a este Espíritu. Dale gracias al Señor. Vienen días y ahora es hoy. Hoy, hoy. Y la Biblia dice, y nadie te dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Dale gracias a Jesús. Dale gracias al Señor. Si estás convicto
de que el Espíritu está en ti. Dale gracias al Señor por esa convicción. Dale gracias. Si hace tiempo que estás luchando por tener una experiencia, búscala. El que pide, recibe. Señor, queremos agradecerte porque tú estás aquí, porque no eres teoría, porque eres real. Tú nos llevas a toda verdad. Tú nos enseñas todas las cosas. Señor, como cantábamos, Señor, recién venga tu reino y sea hecha tu voluntad, porque es buena, es agradable, porque es perfecta. Y nos deleitamos en tu presencia, nos deleitamos en tu espíritu, nos deleitamos, Señor, porque grande y maravillosas son tus obras. Queremos disfrutar de tus obras, queremos disfrutar del llamado, queremos disfrutar, Padre Celestial, de oír tu voz, Señor, de trabajar en tu obra contigo. Señor, no hacer solo tu obra, sino que hacerla contigo, vivir en ti. Gracias, Espíritu de Dios, porque nos libraste de la esclavitud que producía el temor. Señor, nos libraste de la esclavitud que producían las tinieblas. Señor, y como leíamos hoy en el libro de Deuteronomio, porque ¿qué pueblo hay que haya sido sacado de en medio de otro pueblo para adoptarnos como sus hijos? Señor, ese eres tú. ¿Cómo no vamos a adorarte y agradecerte? Danos, Señor, cada día este espíritu de gratitud. Señor, gracias. Te amamos, Dios. Y sé que cada uno de los que estamos aquí es porque te amamos con todo el corazón. Señor, queremos ver tus milagros. Queremos profetizar. Queremos tener sueños, visiones. Queremos, Señor, que estos planes que tú nos has dado sean llenos de la gloria del Señor como tú lo prometiste. Reprendemos al diablo, reprendemos el desánimo, reprendemos la opresión, reprendemos el espíritu de la muerte, reprendemos, Padre Celestial, el espíritu que quiere privarnos, Señor, de los dones que tú nos has dado. Señor, nos sometemos a esa gracia que viene de ti, a través de estos dones maravillosos que nos has entregado. Venga la vida, trae un avivamiento, Señor. Reprende el espíritu de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén.